Eh, Vamos a hablar un poquito, como ya habíamos comentado la vez anterior, acerca del sueño. Hemos platicado en todas las sesiones anteriores un poco acerca de los efectos del sueño, porque está relacionada con muchas de las patologías que hemos comentado anteriormente. Entonces, bueno, por eso es que quisimos hacer la voy a abrir la pantalla porque no se ve completa, que decimos hacer una revisión del tema. Y bueno, esto empieza desde 1951, las investigaciones con los patrones de sueño empiezan desde el año de 1951 y en ese año se fue cuando se hizo el descubrimiento de los movimientos oculares rápidos, que fue pues la pauta para abrir todo el tema de el sueño como un mecanismo más allá de pérdida de tiempo. Siempre se pensó o se comentó que dormir era una pérdida de tiempo, pero en este estudio que se empezó a hacer en ese año, se comentó que el sueño pues fue cuando se vio que el sueño era mucho más que eso. Se considera como definición tenemos que se considera como un proceso evolutivo que va más allá de la etapa prenatal. Y esto tiene que ver con que los bebés duermen estando en el vientre de su madre y duermen, por supuesto, cuando nacen, pero desde antes el bebé ya empieza a tener etapas de sueño, es decir, sí existe el sueño prenatal y esto se ha reportado desde 1900, desde el sexto o séptimo mes de gestación, más o menos cuando el bebé ya alcanza unos 700 gramos, que llega a pesar ya unos 30 centímetros. En ese momento estamos pues ya en el último trimestre de gestación. Los sistemas cerebrales ya están totalmente establecidos, están en etapa todavía de maduración, pero ya están creados, anatómicamente ya están formados, ya también hay músculo, ya también hay nervios periféricos, entonces es en este momento cuando ya se percibe que el bebé empieza a tener sueños, obviamente son sueños muy pequeñitos, son periodos de sueño muy breves, pero él ya empieza a tener ese registro de sueño, ¿sí? Es un fenómeno, como ya habíamos dicho, periódico que tiene que ver con los ciclos circadianos. En este caso no hablamos de un ciclo de 24 horas, sino de 28 horas. Los ciclos circadianos se regulan con el sueño y la vigilia, con la luz y la oscuridad, y tomamos un periodo de 28 horas, no solo de 24. Denme un minutito porque me están preguntando aquí por dónde entrar. Ok, entonces vamos a ver que el sueño pues tiene, como ya habíamos dicho, una relación importante con el ciclo circadiano y todo en nuestro organismo realmente es circadiano, como lo vamos a ver más adelante. Es un proceso fisiológico que tiene que ver con este periodo de 24 horas y que en este periodo de sueño pues este periodo lo regulamos con el ciclo de vigilia y de sueño, pero lo dividimos en tres. En este caso, el ciclo circadiano, pues como ya habíamos dicho, es el de 24 horas y un ciclo ultradiano, pues es el que tiene menos de 24 horas en relación con las oscilaciones de sueño-vigilia. Ahorita vamos a ver una imagen y lo vamos a poder como que ver un poquito más claramente. A todos estos ciclos fisiológicos que se regulan con el tiempo se les llama ciclos de cronobiología o cronobiología, que es la parte de la medicina que estudia la relación de la secreción de hormonas y de las respuestas fisiológicas con el tiempo. Recuerden que nosotros los seres humanos, bueno, y en sí todos los seres vivos, tenemos un reloj biológico que tiene sus tiempos y que bueno, es muy independiente del factor ambiental que podamos tener. El reloj biológico se regula independientemente y a sí mismo.
Eso es lo que se estudia en la cronobiología. Y en base a esto, bueno, tenemos que existen, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, los ciclos circadianos, que vienen de la palabra circa, que significa cerca, y die, que significa día. Y esto pues es 24 horas, o sea, tiene que ver con la duración de 24 horas. Los infradianos es una duración menor a 24 horas, lo que ya habíamos dicho, por ejemplo, en el sueño, que es el sueño solo abarca la noche, que son más o menos de 6 a 9 horas máximo, entonces es un ciclo infradiano, porque es menos de 24 horas, pero está inmerso en este ciclo circadiano. Y los ciclos ultradianos, que son menores también de 24 horas. Perdón, aquí es mayor y aquí es menor. El ciclo de sueño-vigilia es un claro ejemplo que está sincronizado con la relación ambiental y a esto se le llama Seidenberg. Es una palabra que surge para explicar la relación que existe entre un proceso biológico, cronobiológico, como es el ciclo sueño-vigilia, y su relación con el ambiente, en este caso en específico con la luz. Nosotros somos seres que nos regimos por el ciclo de luz y obscuridad. La luz nos estimula ciertos procesos biológicos y la obscuridad nos estimula otros procesos biológicos. A esa relación cronobiológica con el medio ambiente, con el factor externo, es que se le llamó Seidenberg. Y bueno, uno de los Seidenbergs más conocidos es precisamente este que estamos diciendo, la relación con la luz y la oscuridad. Y esto empieza desde la infancia, o sea, el niño ya tiene establecida esa relación de luz-obscuridad desde que nace. Incluso se han demostrado o se han hecho estudios que en fetos también responden a la percepción de luz y obscuridad. Es algo que ya traemos implícito como especie. Y la relación que establecemos con estos ciclos de luz y oscuridad, pues como les decía, viene desde la infancia. Y esto está generado por nuestro marcapaso o nuestro reloj biológico que está en el hipotálamo y que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es el encargado, es el reloj maestro en relación a lo que son los ciclos de sueño-vigilia y es uno de los núcleos que forma el hipotálamo. Y bueno, miren, aquí lo vamos a presentar, está muy bonito el hipotálamo. El hipotálamo es una zona cerebral que pues es el eje maestro de prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Aquí se regulan prácticamente todas las funciones básicas de la vida y está formado por diferentes núcleos, por eso es que lo ven como de diferentes colorcitos. Aquí tenemos diferentes núcleos marcados, como les decía, de diferente color. Ahorita no vamos a hablar de todos, nos vamos a centrar en este que está aquí, muy pequeñito, mírenlo, pero súper importante, en color rojo, el núcleo supraquiasmático. Y bueno, pues aquí también establece la relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis. Miren, esta es la hipófisis anterior y la hipófisis posterior o neurohipófisis y la relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis y de aquí que se desprenden todos los ejes neuroendocrinos que regulan prácticamente todas las actividades del cuerpo humano. Y bueno, hablando un poquito de la neuroquímica de nuestro ciclo de sueño-vigilia, pues tenemos que hablar de algunas sustancias, de algunos neurotransmisores. Y bueno, como lo dice aquí en la imagen, y esta diapositiva me gustó mucho porque creo que es muy esquemática, ¿no? Los núcleos del tallo cerebral, los núcleos, como ya habíamos dicho, del hipotálamo, específicamente el núcleo supraquiasmático, producen diversas sustancias, diversos neurotransmisores que tienen que ver con los ciclos de sueño-vigilia. Entonces aquí tenemos que, bueno, pues cuando hay niveles altos de noradrenalina y serotonina, bajan los niveles de acetilcolina y se estimula la vigilia. Aquí estamos en un estado de vigilia, pero al revés, todo lo contrario, cuando bajan los niveles de noradrenalina y de serotonina,
la acetilcolina se eleva, al contrario del anterior, y entonces es cuando se estimula el sueño, y sobre todo el sueño REM. Aquí el sueño no REM vamos a entenderlo como que es esa etapa de transición entre el estado de vigilia y el estado de sueño profundo o sueño REM. ¿Sí? Y bueno, pues estas zonas del hipotálamo liberan una serie de sustancias que ya habíamos comentado que tienen que ver con esta estimulación. Una de ellas, la histamina, y la GABA, perdón, la GABA y la histamina. El sistema histamina y el sistema GABA tienen que ver con la regulación del ciclo sueño-vigilia. El sistema de histamina a nivel del hipotálamo y del núcleo supraquiasmático estimula unos receptores que son H1, H2 y H3. Los H1, al ser estimulados por la histamina, favorecen la vigilia, y los H3, al ser estimulados nuevamente por la histamina o por alguna otra sustancia, los H3 favorecen el sueño. Por eso es que cuando tomamos antihistamínicos, cuando nos da gripa, por ejemplo, se estimulan estos receptores H3 y entonces nos da mucho sueño, porque esos receptores producen sueño. Por eso es que los antihistamínicos o algunas personas utilizan antihistamínicos porque les da sueño y se pueden dormir. Clásico que nos da gripa y pues no queremos tomar nada porque nos va a dar sueño. Esa es la explicación por el sistema histaminérgico a nivel de hipotálamo. Y bueno, hablando también de vigilia, continuando con el tema de la neuroregulación, la vigilia pues está regulada también por núcleos reticulares y pontomesodiesencefálicos, es decir, que están en el puente, en el cerebro medio y en el diencéfalo, y también en el prosencéfalo a nivel de tallo. Todos estos núcleos producen grupos y núcleos neuroanatómicos producen una serie de sustancias, como ya habíamos dicho, la histamina, la acetilcolina, etcétera, que van a tener regulación con ambas etapas del sueño. Con el sueño REM tenemos que la parte ventral del núcleo reticular del puente pues va a ayudar secretando GABA principalmente. Y en el sueño no REM encontramos que los núcleos talámicos, reticular y medio dorsal, sobre todo a nivel de la corteza cerebral y del prosencéfalo, también secretan algunos neurotransmisores para producir un estado de vigilia. Y todo esto está regulado de manera más superior por el núcleo supraquiasmático, que es donde se encuentra el reloj circadiano. Como habíamos dicho, la estimulación con histamina a través de receptores H1 también tiene conexiones a nivel de corteza cerebral, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, y es lo que nos va a estimular para estar atentos, para estar activos, para estar así como que muy prendidos, y nos va a permitir estar en un estado de vigilia constante, ¿sí? Y bueno, entendiendo que el ciclo del sueño-vigilia se regula a nivel cerebral, a nivel de una serie de núcleos hipotalámicos y supra e infrahipotalámicos que tienen que ver con neurotransmisores. Aquí también me faltó comentarles acerca de la adenosina. La adenosina es un remanente, es un residual del ATP que al acumularse en el cerebro produce sueño. Cuando nosotros acumulamos muchos detritos, por así decirlo, o muchos remanentes de adenosina después de un metabolismo intenso en la degradación de ATP, ese acúmulo de adenosina a nivel de la glía va a inducir sueño. Por eso es que cuando acumulamos lo que se dice demanda de sueño o deuda de sueño, pues es porque tenemos mucha adenosina en el cerebro que nos está induciendo a tener sueño. El sueño, como ya habíamos dicho, es un mecanismo reparador. Durante el sueño, el cerebro se limpia, se barre, por así decirlo, de toda esta adenosina, que es un remanente metabólico, que es un residual metabólico del ATP, y lo va quitando, lo va eliminando de la glía, y eso evita que se acumule y que produzca somnolencia o sueño excesivo. Igual repara las conexiones celulares
repara la sinapsis, establece nuevas conexiones, favorece el aprendizaje porque establece nuevas, hace conexiones dendríticas y axodendríticas nuevas, y eso es lo que favorece el aprendizaje, además de que borra aquellos recuerdos que no le son útiles para favorecer y reforzar los recuerdos que sí son útiles. Es en ese momento cuando aprendemos. Por eso es que las personas que no duermen bien les cuesta mucho más trabajo aprender, puesto que no tienen este proceso de neuroplasticidad que solamente se da en el periodo de sueño. Por lo tanto, al contrario de lo que les decía al principio, que se pensaba que dormir es una pérdida de tiempo, de hecho todavía hay personas que piensan que dormir es una pérdida de tiempo, pues no es cierto, al contrario, las personas que quieran aprender más, pues son los que más tienen que dormir porque es en ese momento cuando se está fijando el aprendizaje. Y bueno, continuando con el sueño como tal, vamos a ver que el sueño tiene diferentes estadios, o bueno, dos estadios principalmente, que son los que dan la pauta para toda la estructura del sueño. Es el sueño no REM y el sueño REM, o sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño de no movimientos oculares rápidos. Y aquí tenemos cómo se divide la fase no REM, es decir, la fase de no movimientos oculares rápidos, y la fase REM. En la fase no REM se divide en 4 subfases a la vez, o 4 fases de no REM. El 5% de esta fase es pues el periodo de adormecimiento. Es esa etapa como que en la que ya nos estamos empezando a quedar dormidos, que estamos como que adormilados, que es un sueño muy ligerito, así como esas micropestañitas que nos empiezan a dar cuando ya estamos muy cansados y nos queremos ir a la cama, y que incluso hasta si tenemos algo en la mano, pues se nos cae o lo tiramos porque el tono ya está disminuido, y los movimientos oculares empiezan a ser muy lentos, ya no enfocamos como que tan fácilmente. Eso suele pasar mucho cuando la gente va manejando y ya está muy cansada. De hecho, es en esas etapas cuando suceden los accidentes, porque pues la persona está adormilada, ¿no? En la fase 2 ya estamos en un sueño ligero, es cuando ya estamos dormidos, pero tenemos poquito de haber empezado a dormir. Es un sueño muy ligerito. En este sueño es cuando empieza a bajar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, y los movimientos oculares prácticamente se detienen, ¿sí? En la fase 3, pues ahí ya estamos, vamos a llamarlo así, más dormidos. Ya es como que el predecesor para el sueño profundo. Nuestro tono totalmente ya está disminuido, ya estamos así como que todos guanguitos, por así decirlo, y entonces nuestro cerebro empieza a entrar en un patrón de actividad diferente. De hecho, fíjense que hay mucha mayor actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Al hacer estudios de polisomnografía y de electroencefalograma, se ve que la actividad más intensa es al estar dormidos, no al estar despiertos. Y es cuando empiezan a generarse estas ondas delta. Al pasar a la fase 4 ya es totalmente un sueño profundo, ya estamos con un ritmo, todas nuestras funciones básicas ya están muy disminuidas, es como un estado de hibernación, ya el ritmo cardíaco está muy bajo, la respiración, nuestro cerebro está totalmente en onda delta, ya es un sueño muy reparador, todo nuestro cuerpo ya está en esa fase de reparación. Y es ya cuando entramos ahora sí al sueño REM. Y en el sueño REM, pues es cuando ya soñamos. Es en esta parte donde vienen los sueños. Y en la parte de los sueños es cuando, cuando soñamos es en el periodo REM de movimientos oculares rápidos, y es cuando empezamos a tener sueños como tal, valga la redundancia. Es en esta etapa donde la corteza, la única parte que no trabaja durante el sueño en nuestro cerebro es la parte de la corteza lógica. Por eso es que nuestros sueños son totalmente ilógicos, porque esa parte está desconectada. Nosotros podemos soñar que vamos volando, o que estamos sumergidos en el agua y no nos ahogamos, o que sale el monstruo y nos ataca. Bueno, cualquier cosa ilógica que pueda pasar en un sueño,
pues es normal porque nuestra parte, la función lógica de nuestro cerebro está desconectada en el sueño. Es el único momento en el que esa parte no trabaja. Y es como que la única partecita en la que no se registra una actividad intensa en el sueño. Fuera de eso, todo nuestro cerebro en los estudios está trabajando al 100%. Por eso es que también el psicoanálisis se basa en los estudios del sueño, porque la lógica no está activa, y al no estar activa la porción lógica de nuestro cerebro, pues es cuando surgen todas las alteraciones inconscientes, y es cuando se manifiestan, porque no hay una parte del cerebro que lo pueda reprimir, como es la lógica. Y eso, bueno, pues tiene que ver con todas las cuestiones de psicología, que también son muy interesantes. Y aquí, bueno, pues también vemos esta gráfica que a mí me gusta mucho, porque nos habla de cómo son los procesos hormonales en relación a lo que decíamos del ciclo de luz-obscuridad o de sueño-vigilia. Y esto nos demuestra también que nosotros los seres humanos a veces somos muy necios, porque queremos reescribirle la página a la naturaleza y nuestro cuerpo y Dios, que son tan sabios, pues nos hicieron con una estructura y con un mecanismo que tiene que ver o que va en relación con la naturaleza y con el universo, porque hay ciclos de luz y hay ciclos de oscuridad, hay ciclos de actividad y hay ciclos de reposo, y eso se refleja totalmente en nuestra biología. Y cuando nosotros queremos invertirlo, como cuando trabajamos en ciclos nocturnos, pues eso va a tener repercusiones forzosamente allí en la fisiología y en la biología de nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, esa parte es importante entenderla. Sabemos que las necesidades nos llevan a trabajar a veces de noche, y bueno, pues nosotros los médicos lo sabemos perfectamente, y créanme que después de años de hacer guardia, pues ya no queremos, al menos yo ya ahorita no lo haría, pero cuando tenemos que hacerlo es pesado. Pero el ir en contra de nuestra fisiología siempre nos va a pasar una factura. Y aquí lo vemos, miren, la hormona de crecimiento tiene su pico máximo en la noche, más o menos entre las 4 de la mañana. Y de ahí va bajando hasta el amanecer. Durante el día prácticamente no hay hormona de crecimiento. Y termina el día, se acerca la tarde, noche, y empieza otra vez a despuntar, a despuntar, a despuntar. O sea, se va desde que empieza la tarde, noche, empieza a secretarse hasta que llega otra vez a su pico máximo en la madrugada, y así está constantemente en el ciclo de 24 horas. Esto hablando de la hormona de crecimiento. Por eso es que los niños crecen en la noche, y también nosotros nos reparamos o tenemos funciones de crecimiento y de reparación de tejidos, pues en la noche, porque es cuando tenemos a la hormona que realiza esto, que es la hormona de crecimiento. La melatonina, que ahorita vamos a hablar también de ella, igual miren, en la noche es cuando tiene su pico máximo y su actividad, ¿sí? Y va descendiendo a lo largo del día. Durante el día prácticamente no hay melatonina, porque tenemos que estar activos, tenemos que estar despiertos, y luego en la noche otra vez se vuelve a activar, y así pues en el ciclo de 24 horas. La leptina, que hemos hablado muchísimo de ella en relación a obesidad, síndrome metabólico, alteración en el metabolismo de lípidos y perdón, sobre todo de carbohidratos, pues la leptina, que es la hormona de la saciedad, la que nos pone el límite en la ingesta, pues se secreta en la noche. Entonces, miren, igual llega a su pico máximo en la noche, va bajando. En el día igual es muy baja su producción, y se vuelve a incrementar otra vez conforme se va acercando la noche. Por eso es que las personas que tienen horarios de trabajos nocturnos, pues tienen el gran problema de que tienen mucha hambre por las noches, y les da por comer mucho, pero sobre todo sus ingestas son de tipo carbohidratos. En este caso tienen que, les da como que mucho antojo por los carbohidratos simples y por las grasas, pero es por esta alteración en la leptina. Y aquí nos falta mencionar que
también la grelina aumenta su secreción de grelina. Entonces, tenemos muy poquita leptina o muy baja la leptina y incrementada la grelina, que es la que va a favorecer que tengamos hambre. Entonces, pues esa alteración va a favorecer una ingesta excesiva, aumentada de carbohidratos, y si la persona además pues es sedentaria por el tipo de trabajo que está llevando, que es más en la noche. Y denme un minutito porque me siguen preguntando aquí. ¿Alguien tiene problemas por ahí con el Facebook? Ok. Entonces, pues va a ser mucho más dañino. El cortisol, miren, al contrario, el cortisol se activa, igual, perdón, durante la noche. En el día tiene una baja, pero no tiene una baja tan considerable como las otras hormonas que habíamos visto. Y esto tiene que ver pues con todo lo que hacemos en el día. Este cortisol se puede activar por nuestras actividades, pero de manera normal pues llega a su pico, en el día no es tan alto y vuelve a bajar, pero después vuelve a subir al inicio de la noche. El cortisol igual se secreta entre las 4 y las 5 de la mañana. Y la temperatura igual. Eh, la temperatura también, miren, si se fijan aquí, durante la noche cae la temperatura. Por eso es que es como un proceso de invernación. La persona, todos cuando estamos dormidos, nuestra temperatura va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, llega a un nivel mínimo de baja. Por eso es que cuando nuestra habitación no está bien regulada, nosotros debemos dormir en una habitación entre 18 y 21 grados centígrados. Es como que la temperatura óptima para dormir, según los estudios fisiológicos. Cuando nuestra habitación o el lugar en el que estamos cambia, ya sea con frío o con calor, nuestro cuerpo no lo puede regular. Durante el sueño la temperatura no se regula, y al no estar regulada eso va a influir en que nos podamos despertar por frío o por calor. Por eso es que ambas cosas nos despiertan, a diferencia del día, que sí nos estamos regulando constantemente y no nos afecta, pero en la noche no existe esa regulación, y si la temperatura ambiente no está en esos grados, pues entonces se va a complicar muchísimo, porque nos va a empezar a despertar ya sea el frío o el calor. Y bueno, pues conforme va acercándose el amanecer, la temperatura se empieza a elevar, y bueno, cuando ya estamos despiertos, por supuesto recuperamos temperatura normal, la conservamos a lo largo del día y después volvemos otra vez a empezar a bajar a lo largo de la tarde-noche, ¿sí? Estos ciclos aplican para todo. Aquí estamos viendo cinco hormonas. Bueno, la temperatura no es una hormona, pero estamos viendo cuatro hormonas y el comportamiento de la temperatura, pero esto aplica para todo nuestro cuerpo. Es un ciclo. Durante el día tenemos actividad, estamos en intenso, en la noche todo baja y se prepara para el reposo y para la reparación. Es un ciclo. Ir en contra de ese ciclo siempre va a tener alguna consecuencia. Y hablando de lo que ya decíamos de las fases de los movimientos oculares no rápidos, bueno, pues lo que habíamos comentado, en esta fase pues es una fase cortita, es un sueño muy superficial. Es aquí cuando las personas que tienen problemas de sueño se despiertan muy fácilmente, porque están en su fase 1, y entonces es muy muy fácil que se despierten porque el sueño es muy superficial. Esto le pasa mucho a los adultos mayores, porque pues no han entrado a una fase profunda y entonces se despiertan muy fácilmente. Los ojos aquí en este momento se mueven muy despacito, a diferencia de lo demás. La respiración empieza a ser muy lenta, muy calmada, ya habíamos dicho. En este momento, pues si pasan 10 minutos en esta fase y alguien nos quiere hablar o nos dijo algo, pues ya ni nos enteramos porque ya no estamos ahí. En la fase 2 ya es más o menos el 50% del sueño total. Aquí ya las ondas cerebrales empiezan a modificar, ¿sí? Y bueno, pues ya empieza la frecuencia, como ya les decía, a ser todavía más lenta. Y en este caso los ojos ya no se mueven. Por eso es que se llama no REM, porque los ojos se quedan quietecitos. Y en la fase 3
es un sueño ya, pues ya profundo, ya reparador, ya en este momento nuestra frecuencia tanto cardíaca como respiratoria ya está bastante baja y bueno, pues ya en este momento no tenemos sueños, aunque sí podemos estar ya en un estado muy, muy relajado, aunque no tenemos sueños. Es importante aclarar, como ya les habíamos dicho, que los sueños es en la otra. Es en esta fase donde se da lo que se llama el fenómeno este famoso de que se nos trepó el muerto, ¿no? O de la parálisis del sueño. Eh, la parálisis del sueño tiene que ver en esta etapa porque es una etapa de transición, ¿sí? La etapa de transición en la que estamos ya de un sueño de movimientos oculares no rápidos a movimientos oculares rápidos. Entonces, en esa etapa de transición es cuando podemos sentir que esa sensación como de que algo nos está pasando, como de que no nos podemos mover, como si tuviéramos una carga encima o como estar paralizado. Entonces, es ahí cuando se da ese famoso fenómeno de que se nos subió el muerto, ¿no? O como que estamos paralizados. Pero es un fenómeno normal, es un fenómeno en el cual estamos en un periodo de transición de un sueño, de una etapa de sueño no REM a una etapa REM y esa transición, bueno, puede provocar esta sensación. Acuérdense que aquí ya perdimos el tono muscular, ya nuestros músculos ya están paralizados, entonces al no tener tono muscular, pues tenemos esa sensación de parálisis, pero no es porque esté pasando nada malo, sino porque ya el tono ya está cortado, por así decirlo. En esta etapa también, que ya entramos a la fase REM, es cuando ya tenemos los sueños. Finalmente, los sueños aparecen prácticamente al final de la noche. No soñamos al principio, los sueños son como que la parte final. Nosotros tenemos la impresión de que soñamos toda la noche, pero eso no es cierto. Solo soñamos una parte de la noche, una parte pequeñita de la noche, y es hacia el final. ¿Sí? Y en esta fase, bueno, pues es cuando les decía, se llevan a cabo los procesos de aprendizaje, los procesos de neuroplasticidad que fijan los recuerdos, que fijan lo que hayamos aprendido en el día, que depuran, es también un proceso de depuración. Nuestro cerebro, imagínense que nuestro cerebro se tuviera que quedar con el almacenamiento de todos y cada uno de los recuerdos o de las imágenes que tenemos a lo largo del día, todos los días. El cerebro perdería funcionalidad. Por eso es que depura todos los días al dormir, se queda con lo que es importante y lo demás lo elimina. Eh, en la noche, como ya habíamos dicho, pues tenemos varios ciclos de sueño. Este ciclo que ya vimos lo repetimos durante varias veces en la noche. Más o menos 40 minutos dura un ciclo de un niño y ya después de los 16, 17 años ya este, dura más o menos 80, 90 minutos en un adulto y se van alternando en sueño no REM, sueño REM, sueño no REM, sueño REM. O sea, ese ciclo se repite durante toda la noche. Y en una noche de sueño, bueno, pues tenemos también un periodo de latencia que va a ser entre 20 a 30 minutos, que es el periodo inicial a las fases. Los sueños REM, como ya habíamos dicho, son en la etapa profunda y hacia el final de la noche. Todo lo demás es un sueño superficial. Por eso es que también a veces tenemos la sensación de que, o no es la sensación, mejor dicho, si nuestro sueño superficial está muy presente o dura mayor tiempo del normal, es más fácil que nos estemos despertando durante la noche y cuando ya logramos entrar en una etapa de sueño REM, que es hacia el final de la noche, cuando ya va a amanecer, que es cuando empezamos a soñar, y bueno, ya nos tenemos que despertar, es cuando viene ese fenómeno de que sentimos que no descansamos y que cuando estábamos soñando es cuando pum, suena el despertador
porque eso quiere decir que tuvimos un periodo de sueño no REM y de sueño superficial mucho más largo de lo normal, y no llegamos a tener un sueño REM lo suficientemente reparador o suficiente, mejor dicho, en cantidad, y entonces se llega a esa sensación y no se puede como que concluir el ciclo. Y eso pues suele pasar muy a menudo, ¿no? Eh, los patrones de sueño pues también obviamente varían con la edad. No se duerme lo mismo cuando es un bebé que cuando es un niño, que cuando es un escolar, un preescolar, un adulto, etcétera. Y bueno, esto tiene que ver pues sobre todo con la edad. A los 3, bueno, de los 0, desde 0 un bebecito recién nacido a los 3 meses, pues ellos tienen que dormir más o menos 17 horas al día, máximo 18. Ojo, el que un bebé, y esto sí, siempre me gusta hacer mucho énfasis en esto, el que un bebé duerma más de 18 horas al día y que sea hipoactivo, es decir, que prácticamente se la pase todo el tiempo o somnoliento o dormido, es un signo de alarma neurológica. Quiere decir que ese bebé no está bien. No es que sea flojito, como luego dicen por ahí los pediatras, o no es que es muy dormilón, no, ese niño tiene algo y hay que llevarlo a una valoración. No más de 18 horas un bebé de los 0 a los 3 meses. Si es así, si es más de 18 horas, es un signo de alarma neurológica y requiere una valoración. De los 4 a los 11 meses, el sueño que se recomienda pues es entre 12 a 15 horas. Los niños pequeñitos, ya de un año en adelante, de 1 a 2 añitos, pues ellos deben de dormir lo recomendado entre 11 y 14 horas. Aquí también hay una recomendación importante. Miren, tenemos un problema de obesidad infantil tremendo, tremendo. Y esto se asocia también con patrones de sueño alterado en los niños. Los niños se ha visto que tienen el problema de, pues que además de que viven con un nivel de sedentarismo importante, porque se la pasan en las pantallas, llámese laptop, celular, tablet, etcétera, y eso ha impactado su nivel de actividad física, también ha impactado en sus horas de sueño. Entonces los niños están desde muy temprana edad, desde los 12, 13 años, están invirtiendo sus ciclos de sueño vigilia. Entonces pasan muchas horas despiertos en la noche y en el día pues tienen sueño. Entonces eso no debemos de permitirlo en los niños de esta edad. No más de 11 a 14 horas, perdón, de los niños de 13 a 5 años, no más de 10 a 13 horas, y limitar el uso de las pantallas, porque a mí me ha tocado ver niños pues ya desde muy chiquititos, desde los 5 años, 6 años, con celular o con tabletas, y eso pues no se debe de permitir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. En los escolares, pues también la recomendación se hace todavía más enfática, sobre todo porque ahorita pues todos están trabajando con la computadora, todas las tareas son con la computadora, el sedentarismo todavía es más fuerte por la situación que estamos viviendo, pero más todavía la recomendación debe de ser enfática. No deben de permitir que inviertan su ciclo de sueño, ni tampoco que duerman más de lo que tienen que dormir. Un niño escolar entre los 6 y los 13 años, pues no más de 9 a 11 horas máximas, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el aprendizaje y con el funcionamiento cognitivo, porque se ha visto que ya sea que duerman de menos o que duerman de más, los niños en etapas escolares pues se ve afectado su rendimiento académico y el nivel cognitivo. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos aprendan bien o aprendan más, pues no los dejen ni dormir menos ni dormir más. Tienen que tener un ciclo de entre 9 y 11 horas, y esto tiene que ver también con establecer niveles de actividades y disciplina, ¿no? Por disciplina te tienes que parar a tal hora, por disciplina tienes que acostarte a tal hora, y bueno, tiene que ver con patrones de conducta y de disciplina que son básicos en esta edad. Los adolescentes, en ellos nos permiten, se puede dormir entre 8 a 10 horas al día. En esta etapa los adolescentes son muy dormilones, y eso, bueno, tiene que ver con todos los procesos de cambio fisiológico que están teniendo.
También hay que estar muy atentos con ellos porque igual aquí es cuando volvemos a tener un pico en niveles de obesidad y de obesidad, depresión, etcétera. Entonces hay que vigilar mucho también esto, no permitir que duerman más de 10 horas al día y vigilar sus niveles de actividad física y su alimentación, porque se suma igual la inversión de los patrones del sueño, horas prolongadas de sueño, con bajos niveles de actividad, depresión, bajo rendimiento escolar, etcétera. Todo se empieza como que a sumar y hacer en detrimento de los adolescentes. Y se ha visto también que, bueno, cuando se apoya un poquito al adolescente con el inicio de las clases, hay un estudio en el cual se modificaron el inicio de las clases de las 7, 8 de la mañana a las 9, 10 en Estados Unidos. Y eso se vio que mejoraba su nivel académico, mejoraba su rendimiento escolar. Entonces, bueno, pues es una buena opción poderles dar un poquito más de oportunidad a la hora de iniciar las clases. Habría que hacer a lo mejor algún intento por acá, pero en general, bueno, se favorece que no sea tan temprano, pero que sí tengan un horario establecido de sueño y no prolongarlo, sobre todo ahorita que estamos en la contingencia que estamos haciendo de los días noches y de las noches días, ¿no? En los adultos, bueno, jóvenes y adultos de 18 a 25 años de edad y de 26 a 64, bueno, pues ahí la recomendación, ya ustedes la conocen, entre 7, máximo 9 horas al día. Dormir de menos afecta y dormir de más también afecta. Si nosotros dormimos menos de 6 horas, nos va a afectar. Se ha visto que las personas que duermen 5 horas, pues tienen mayores niveles de resistencia periférica a la insulina, falla la señalización en el receptor de la insulina, hay hiperleptinemia, bajan los niveles de leptina, aumentan los niveles de insulina periférica por la resistencia, aumenta la grelina, el metabolismo de carbohidratos se ve alterado, etcétera. Entonces hay toda una disregulación en relación sobre todo al metabolismo de carbohidratos, hay sobre todo un aumento de peso y esto genera pues obesidad y síndrome metabólico. Entonces las personas que duermen 5 horas o menos pues están en riesgo de sufrir todas estas alteraciones y por supuesto también subir de peso. Y eso lo hemos visto, creo que si alguna vez hemos trabajado en la noche o tenemos conocidos que trabajen en la noche, pues hemos visto que por supuesto suben de peso, ¿no? Y esto también tiene que ver con dormir de más. También las personas que duermen más de 9 horas, pues tienen un nivel incrementado de mortalidad por alteraciones cardiovasculares. Entonces, tanto dormir de más como dormir de menos causa daño en nuestro cuerpo. En los adultos mayores, todos aquellos que sean mayores de 65 años, bueno, pues la recomendación es que sea entre 7 a 8 horas al día de sueño. La necesidad de un adulto mayor cambia, no es igual que la de un adulto, entonces con que duerma entre 7 a 8 horas está bien. Aquí, por supuesto, influyen muchísimos factores que tienen que ver con lo mismo, la inversión del ciclo sueño-vigilia, y eso, bueno, pues tiene que ver con hábitos de vida, con que baja mucho la producción de melatonina. La producción de melatonina conforme avanzamos en edad va cayendo, va disminuyendo. Y esto coincide pues con que el adulto mayor empiece a tener poca melatonina y poco sueño y bueno, pues le cuesta mucho más trabajo dormir. Si a eso le sumamos la polifarmacia, las alteraciones urinarias, por ejemplo, los caballeros mayores de 65 años que tienen hipertrofia prostática benigna y que se están parando al baño 5, 6, 7 veces, pues por supuesto que no tienen un ciclo de sueño adecuado y a eso se suma pues que tampoco tienen sueño, ¿verdad? Entonces en la noche andan camine y camine y en el día pues se duermen. Entonces en el adulto mayor es un poquito más complicada la regulación porque se suman muchísimos factores, tanto físicos, sociales, emocionales, etcétera. La depresión, si el adulto mayor está en depresión, pues mucho menos tiene serotonina, mucho menos tiene melatonina
y por supuesto pues su ciclo de sueño es todavía más corto y más alterado. Entonces es complicado en un adulto mayor poder regular el sueño de manera óptima, pero sí lo podemos hacer, podemos apoyarnos con algunas medidas, evitar darle líquidos una hora antes de que vaya a dormir, apoyarnos con la melatonina, evitar la polifarmacia, tratar la depresión, verificar con los medicamentos que está tomando las interacciones que pudieran tener y que pudieran provocar alteraciones de sueño, etcétera. Y aquí miren lo que les decía, ¿no? De las alteraciones en relación a dormir de más o de menos. Los niños que durmieron de menos a los 3 años, a los 7 años ya eran niños con sobrepeso. Lo que decíamos también anteriormente, la producción de la grelina que provoca, que nos da hambre, pues está incrementada cuando no dormimos. Entonces, bueno, pues esto se combina. Tenemos mucha hambre por no dormir y no tenemos saciedad, entonces la ingesta calórica pues se dispara tremendamente. A esto se suma también el sedentarismo y pues la alteración en todos los sueños de ciclo vigilia, en todo el ciclo de sueño vigilia. Ahora, ¿qué beneficios nos da el dormir? Bueno, pues son grandes, sería una lista muy larga. Aquí solamente vamos a mencionar algunos, pero la lista es larga. Vamos a mencionar como que los más interesantes o los más importantes. Dormir, pues ya dijimos, fortalece las conexiones cerebrales, sobre todo a nivel del hipocampo, que es la estructura, una de las estructuras más importantes que tiene que ver con la memoria, tanto a corto como a largo plazo. El hipocampo se regula o se repara y se fortalece en la noche cuando está durmiendo. Aquí miren, en este estudio de una de Universidad de Israel, nos decía que también la siesta nos puede ayudar. Y aquí voy a comentar un poquito con respecto de la siesta, la famosa siesta. Hay artículos que dicen que sí, hay artículos que dicen que no. En realidad el consenso nos lleva a que es bueno dormir entre 20 a 30 minutos al día de una siesta, máximo, ya exagerado, 90 minutos. Más allá de 90 minutos se ha reportado daño. Pero más allá de la siesta como tal, lo que tiene que ver es las horas del sueño base. ¿Y a qué me refiero? Si yo por algún motivo me desvelé el día de hoy o un día y tuve un sueño de 5 horas, y en el día y al otro día tengo la oportunidad de hacer una siesta, esa siesta a lo mejor de una hora o de 90 minutos me va a ayudar a recuperar un poco de ese sueño que no tuve efectivo y va a ser bueno, me va a ayudar porque me va a ayudar a recuperar un poco de esa deuda de sueño que tengo. Pero al contrario, si yo, pues como ahorita, ¿no? Tenemos las actividades todas patas para arriba y hoy me levanté a la 1 de la tarde, dormí 10 horas y todavía en la tarde me vuelvo a echar otra siestecita de media hora de 40 minutos, pues esa siestecita me va a causar daño porque se suma a las 10 horas de sueño que ya tuve, que 10 horas no me hace bien, es un efecto negativo, entonces son las 10 horas más la siestecita que me eché, pues ya son como 11 horas. Entonces eso causa daño. Dormir de más y dormir de menos causa daño. Como todo en el cuerpo es un equilibrio. Entonces la siesta la podemos utilizar para que sea una herramienta benéfica. Si la persona por algún motivo no durmió bien en la noche, se recomienda que pueda hacer una siesta de 30, 60, máximo 90 minutos. Si ya tuvo una noche buena de sueño, una noche de 8 horas de sueño, es más que suficiente. No se recomienda que haga siesta porque ya tuvo 8 horas de sueño efectivo. Entonces hay como que valorar en qué momento sí es recomendable hacer una siesta y en qué momento no es recomendable hacer una siesta. Y bueno, pues otros múltiples estudios como el HEART European nos dice que, bueno, pues las personas que tienen insomnio son más proclives a sufrir insuficiencia cardíaca. Las personas que tienen insomnio también
tienen elevadas las hormonas del estrés, y ya habíamos visto ahorita en la gráfica anterior los niveles de cortisol, pero no solo hablamos de cortisol, hablamos de adrenalina, de noradrenalina, etcétera, todas las que tienen que ver con el estrés. Y estas hormonas incrementadas a lo largo del ciclo circadiano de manera constante, pues van a elevar también la presión arterial, van a provocar taquicardia, van a elevar el colesterol, y por supuesto todo esto se va a sumar para que caigamos en insuficiencia cardíaca o en alguna otra alteración cardiometabólica, y bueno, pues vamos a terminar enfermos, ¿no? Por eso es que, pues, quien no duerme bien, pues nunca está relajado, ¿no? Y siempre está con estrés, y eso pues va a impactar en su salud. El sueño mejora la depresión, y lo platicábamos cuando vimos el tema de fibromialgia. Pues las mujeres que tienen fibromialgia no descansan, no duermen, y eso incrementa todavía más su depresión y también les provoca más dolor, porque cuando no dormimos bien, nuestro umbral al dolor baja. Es el típico que nos desvelamos y al otro día todo nos duele, estamos cansados, estamos fatigados y todo nos duele, donde nos toque nos duele. ¿Por qué? Porque durante la noche también hay una micro reparación en los tejidos, sobre todo a nivel tisular y articular, muscular. Y eso hace que todas aquellas microlesiones que tiene nuestro aparato musculoesquelético se puedan reparar durante la noche. Pero si no hay un periodo efectivo de sueño, esa reparación no se da, y por lo tanto, pues esas microlesiones van a provocar más dolor. ¿Qué es lo que pasa en las pacientes con fibromialgia? Este es uno de los mecanismos por los cuales ellas tienen siempre mucho dolor. Y tiene que ver directamente con el sueño, y lo habíamos platicado cuando vimos fibromialgia. Los pacientes que tienen, o las personas que tienen el famoso ciclo de búho, o ciclo, o que se les llama dormidores cortos, que duermen entre 5 o 6 horas, a veces hasta 4 horas al día, que son los famosos dormidores cortos o tipo búho, las famosas personas que funcionan muy bien en la noche y son como que muy productivos en la noche, pero en el día como que no se les da. Bueno, ellos tienen un 12% más de riesgo de sufrir muerte en relación a padecimientos por alteración del sueño. Y los dormidores largos, los que son como les llaman este tipo alondra, es decir, que duermen mucho en la noche pero se despiertan en el día y andan como que muy activos, pero tienden a dormir de más, es decir, tienden a pararse tarde, a dormir mucho, pues tienen un riesgo del 30%. Entonces fíjense que en ambos lados, en ambos extremos hay problemas, ¿no? Si duermes de más o si duermes de menos, pues vas a tener que pagar esa deuda. Entonces, pues es importante tomarlo en cuenta. Ya vamos hacia la parte final, ¿eh? Porque ahora sí ya me tardé. Las personas que duermen 6 horas tienen una probabilidad 1.7 veces mayor de desarrollar diabetes, por todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Por las alteraciones del metabolismo de lípidos. Y las que duermen 5 horas, fíjense, es 2.5 mayor, o sea, más todavía, ¿sí? Es decir, que una persona prediabética y que no duerma, pues ya está firmando su acta de diabético en ese momento, ¿sí? Y esto aplica pues para todos los que trabajan en turnos nocturnos, ¿no? Los niños entre 7 y 8 años que duermen menos de 8 horas, pues también tienden a ser hiperactivos y a tener trastorno por déficit de atención. Y miren, se ha visto que muchas veces los niños están mal diagnosticados o mal etiquetados. A veces le llamamos déficit de atención e hiperactividad a cualquier niño. Y resulta que pues lo que tiene el niño muchas veces no es eso, simplemente es que no duerme bien, que no tiene la atención adecuada por parte de sus padres, que necesita más actividades, más ejercicio, menos sedentarismo, que necesita más disciplina, menos tabletas, menos computadoras, es decir, una serie de apoyos emocionales y conductuales que si los mejoramos el niño va a mejorar su conducta, y no es necesariamente un déficit de atención y de hiperactividad. Está sobrediagnosticado esto,
Y bueno, parte de ese déficit tiene que ver con el sueño. Hay que ver si el niño tiene buenos periodos de sueño, si duerme adecuadamente, antes de decir que tenga TDAH. Un estudio de la revista Dermatológica Clínica y Experimental de Estados Unidos también nos dice que nosotros cuando dormimos bien, pues nos recuperamos mejor de la exposición a los rayos ultravioleta, es decir, nuestra piel tiene mucha mayor capacidad de reparación y de regeneración, y eso pues también tiene que ver con los signos de la edad. Entonces pues esto va para todas nosotras, ¿no? Si nos queremos ver más jóvenes, más guapas, con menos arrugas, pues dormir es una excelente opción. Y pues también la falta de sueño se asocia con atrofia muscular, y esto para todos los que vamos al gimnasio, que hacemos ejercicio, pues si no dormimos tampoco nos va a ayudar de mucho, porque volvemos al tema que decíamos hace rato. La reparación de las fibras musculares se hace en la noche, y si no hay reparación, pues la fibra va acumulando daño y se muere, y esto pues causa atrofia muscular. Entonces, además de hacer mucho ejercicio, pues tenemos que dormir. Los adolescentes que tienen dificultades para dormir o duermen pocas horas también han reportado que tienen relaciones con abuso de alcohol. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver con conductas de riesgo. Si el adolescente no duerme bien, no come bien, no tiene igual disciplina, tiene inversión del ciclo sueño-vigilia, pues todo esto lo pone en riesgo para asociarse con conductas de tipo de riesgo, pero también adictivas, y puede fácilmente engancharse en un consumo de alcohol alterado, etcétera. Entonces, bueno, pues también aquí hay que vigilar todo esto para que el adolescente pues no caiga en estas situaciones. La Universidad de Carnegie en Estados Unidos también nos dice que aquellas personas que duermen menos de 7 horas al día son más propensas a resfriarse y a enfermarse en general, y esto tiene que ver con la reparación que se hace a través del sistema inmunológico, y bueno, pues con la estimulación que tiene la médula espinal. Durante el sueño la médula espinal recibe estimulación hormonal que hace que se estimule la médula blanca y que haya más sistemas de defensa. Si esto no pasa, pues nuestro sistema inmunológico está disminuido y pues nos enfermamos más fácil. Y ahorita que estamos todos muy preocupados por nuestro sistema inmunológico, por el señor COVID, pues una buena recomendación es dormir un poquito. No más, sino dormir bien. Esto tiene que ver con el sueño MOR. Acuérdense que es la parte donde se repara todo. Dormir poco también va a causar alteración en el funcionamiento verbal. Esto hace que nos volvamos así como monótonos, ¿no? Y de hecho ustedes chequen, cuando una persona está desvelada o ya tiene tiempo desvelándose, habla como que con un tono muy monótono, muy lento, se escucha como si fuera una grabación, ¿no? Y eso pues tiene que ver con que su cerebro no está funcionando adecuadamente. Y también provoca migraña. Para todos aquellos que padecen migraña, pues la falta de sueño, además de que estimula que haya más periodos migrañosos, hace que el periodo migrañoso sea más prolongado y se presente con más frecuencia. Entonces, bueno, pues una manera de mejorar esto es durmiendo más. Bueno, no más, mejor. Eh, y bueno, pues pasamos ya a la última parte de nuestra plática, que es la higiene del sueño. Ya vimos cómo se regula el sueño, ya vimos cuáles son las partes que conforman las etapas del sueño, cuáles son los beneficios, ya también platicamos del sueño adecuado, del sueño reparador, pero ahora vamos a hacer recomendaciones en la parte final de cómo dormir bien, o de lo que se llama higiene del sueño. Y la higiene del sueño pues son todas aquellas conductas o hábitos en los cuales nosotros podemos modificar las condiciones ambientales para mejorar la calidad del sueño. Esto en personas que tienen trastornos, y también en aquellos que no tienen trastornos, como el principal, que es el insomnio, pero que si quieren dormir de manera con mejor calidad. Y aquí miren, está este cuadrote que no se los voy a leer todos, pero que tiene que ver con las actividades para los niños y en general para todos, ¿sí?
¿Cuáles son las recomendaciones en generales? Bueno, pues lo que se ha dicho ya muchas veces y que muchos de nosotros conocemos. Para poder dormir bien, bueno, pues nuestra habitación tiene que estar a una temperatura adecuada, ya habíamos dicho 18, entre 18, 19 a 20, 22 grados centígrados. La habitación de preferencia tiene que estar lo más aislada del ruido que se pueda. Yo sé que en la Ciudad de México pues eso es prácticamente imposible, pero fíjense, miren, hay un estudio que dice que un hospital debe de tener un ruido, un nivel de ruido en la noche de 35 decibeles, perdón, de 30 decibeles, y en el día de 35 decibeles. Eso para que los enfermos que están en ese hospital puedan tener un sueño reparador. Entonces, bueno, pues si en un hospital, pues nosotros también debemos de estar en ese rango de decibeles. Entonces, bueno, pues habrá que tratar de buscar las maneras de bloquear un poquito el ruido en nuestra habitación. La otra recomendación, bueno, pues es, además del ruido y la temperatura, que el cuarto esté lo más oscuro posible. La contaminación en nuestra habitación por luz va a evitar también que se tenga un sueño adecuado. Entonces hay que poner eh, cortinas de tela gruesa para que no pase la luz y podamos bloquear cualquier tipo de contaminación. Entonces el cuarto debe de estar lo más oscuro posible que se pueda para que haya también un sueño adecuado. Debemos de estar en una habitación libre de dispositivos electrónicos. No dormir con el celular, con la tableta, con la laptop, con la televisión, con ningún dispositivo. De hecho, en las recámaras no debe de haber dispositivos electrónicos. Tampoco se debe de tener el área de trabajo, el escritorio de trabajo, tampoco debe de estar en la recámara. Debe de haber una parte específica y destinada para nuestra área de trabajo, pero no en la recámara. La recámara solamente es para tener pues la ropa y la cama, nada más. Debe de ser un lugar ordenado. El desorden a nuestro cerebro le dice que tiene que estar en alerta, lo pone en señal de alerta. El orden le da calma. Si nuestro cuarto está en desorden, eso también favorece que no durmamos bien, que no tengamos sueño efectivo. Los colores en los cuales está pintada nuestra recámara, lo que se recomienda son colores pastel, azul, verde, verde pastel, lila, colores muy relajados, muy neutros. Si los colores son muy chillantes o son muy fuertes, no se recomienda para un sueño reparador. Por supuesto, pues también los alimentos que vamos a consumir antes de dormir, pues de preferencia se recomienda no tomar líquidos ya después, una hora antes de que nos vayamos a dormir para que la vejiga se desaloje, perdón, en esa hora en la que nos vamos a acostar y ya no tengamos que estarnos parando a ir al baño, ¿sí? También recomendamos no consumir cierto tipo de alimentos que pueden estimular el insomnio, por ejemplo, la vitamina C. Nos hablaban el domingo de tomar vitamina C, sobre todo ahorita que estamos con lo del COVID, pero de preferencia no tomar la vitamina C en la noche, porque la vitamina C es un precursor de tirosina y la tirosina a su vez es un precursor de las catecolaminas, que las catecolaminas estimulan el estado de vigilia, entonces pues no se recomienda. Tampoco se recomienda pues todo lo que ya ustedes conocen como el café, el té, bebidas estimulantes, etcétera, porque contienen sustancias que se llaman metilxantinas, principalmente la teofilina y la teobromina, que son sustancias que compiten por los receptores de adenosina, que ya habíamos dicho que es un inductor del sueño. Entonces, bueno, pues si la adenosina no llega a unirse con su receptor, pues no hay sueño y entonces nos va a mantener despiertos. Se recomiendan pues las nueces, el plátano, la piña, el aguacate, leche, huevo, que son alimentos que contienen triptofano. Y si recuerdan también cuando platicamos de la fibromialgia, dijimos que el triptofano pues es un precursor tanto de dopamina como de melatonina
y la melatonina pues es inductor del sueño. Entonces se recomienda pues a lo mejor comernos unas nuecesitas antes de dormir, tomar un vasito de leche, ¿sí? A lo mejor un platanito, por supuesto no cenar en exceso, ¿sí? Son como que las recomendaciones más generales. También la recomendación es la posición en la cama y bueno, pues ahí me toca hablarles mucho de esto porque pues yo me dedico a rehabilitación, yo me dedico a ver muchas columnas enfermas por desgracia y bueno, una de los momentos en los que más se daña la columna pues es en el sueño. Y entonces la recomendación para dormir, el colchón pues no debe de ser ni muy blando ni muy duro. Los colchones ortopédicos pues cumplen con esa especificidad de ser lo suficientemente rígidos sin lastimar, pero tampoco tan blandos como para que la persona se hunda. La almohada pues también tiene que ser una almohada bajita. Me ha tocado ver personas y dentro de ellas me da, lo tengo que reconocer, pero mi mamá duerme como con 3 almohadas y no he podido lograr que se las quite. Eso está mal. Las almohadas, pues de preferencia si se puede una almohada así como esta fisiológica con curvas o de memory foam, pues estaría genial. Pero esas pues son caritas y ahorita no estamos como que en muchas posibilidades de gastar. Pero si no pueden comprarse su almohada de este tipo, pues nada más buscar una almohada que no sea muy alta y que permita la alineación. Y aquí lo vemos, miren, cuando la almohada es muy alta, pues eleva la columna dorsal y eleva la columna lumbar y causa daño. Y entonces la persona amanece con dolor tanto de cuello como de zona lumbar. Mantener alineada la columna en una posición de decúbito lateral, bueno, pues con una almohadita no alta, una almohada bajita. Si tiene curva fisiológica, pues mejor, que queda a la altura del hombro, y ponemos otra de soporte a nivel dorso lumbar, a nivel del ombligo, para que dé un apoyo a columna. Y ponemos otra entre las piernas para dar apoyo a las rodillas y que no haya roce ni choque entre ellas y no haya desgaste articular. Esta es la posición correcta para dormir en decúbito lateral. Si queremos dormir boca arriba, pues lo mismo. La almohada no tiene que ser tan alta porque si no, miren, ¿no? La columna cervical, pues la estamos lastimando bastante. Y si no colocamos un apoyo a nivel lumbar, pues entonces nos empieza a doler la zona como tal. ¿Qué tenemos que hacer para dormir boca arriba? Pues vamos a poner una almohadita a nivel de la columna lumbar para que dé apoyo aquí en la lordosis. Vamos a poner otra almohadita a nivel de las rodillas para igual evitar el desgaste articular, y ponemos la almohada en nuestro cuello que mantiene alineado. Si se fijan, no pasa ni por arriba ni por abajo de la línea de columna, está a esta misma altura. Así se debe de dormir boca arriba. Y si nos gusta dormir boca abajo, pues no debemos otra vez de poner una almohada muy alta porque vamos a lastimar columna cervical y columna lumbar. ¿Qué hacemos? Ponemos otra vez una almohadita a nivel del abdomen para proteger columna lumbar y una almohadita en el cuello, igual alineada, ni muy alta ni muy baja, sino que mantiene la alineación, y así protegemos columna. Esa es la recomendación para dormir en general. No todo esto es higiene del sueño.